2023 fue probablemente uno de los años que me agarró y no me quiso soltar por ninguna de las razones. Con eso en mente, pienso que me sobra y basta para empezar este 2024. Y sí, estoy grabando esto en febrero y no en enero, ya que mi mala suerte me precede. Después de todo, el equipo que utilizaba desde hace 7 años decidió decirme: oye, auxilio, me voy a quemar. Y fue una pasta térmica nueva después de eso. Eventos vinieron, otros se fueron, y de una u otra manera terminé cambiando toda la zona donde elaboraba mis videos y dibujos a lo que se podría llamar como un depósito. Dejé de pelearme con las arañas y ahora me peleo con las polillas. Gracias al cielo, la naftalina no es tóxica para los seres humanos. Y para hacer algo que he visto que muchos otros hicieron y que me daba ganas a morir de hacerlo, las mejores y peores novelas que leí en 2023. Este video se va a dividir en dos partes, lo mejor y lo peor, colocando una pequeña advertencia. Si tu novela favorita aparece en cualquiera de estos dos listados y estás en completo desacuerdo con mi opinión, recuerda que es eso, mi opinión. Da tu punto de vista en la caja de comentarios, que el mundo se entiende hablando. Y la última de las aclaraciones, y que es una pregunta boba pero que quiero ponerla sobre la mesa. ¿Qué hace que una novela sea buena, al menos desde mi punto de vista? Poniendo los puntos sobre las is, que yo considere que ha sido la mejor lectura que he leído en el año, no se basa solamente en un gusto personal, sino en cómo ha sido escrita esta novela, si tiene algún elemento específico que ha desarrollado de forma que me ha sorprendido por completo, que rompe con lo establecido pero se mantiene sólido, que logra ser innovadora o que incluso apele a la nostalgia. Es una gran sumatoria de cosas que me hace decir: hey, esta novela fue lo mejor que leí. Porque si fuera por las que a mí me gustaron, la lista sería mucho más larga y habría muchos repetidos de otros años. Es que, Dios santo, yo sé todos los huecos y errores que tiene esta otra novela, pero por Dios, cómo me gusta leerla. Ya que esta recopilación no tiene un orden de mejor a peor, ya que no podría establecer ese orden, ya es pedirme demasiado, vamos a hablar de una historia de la cual sí hicimos una reseña aquí en el canal. Hace mucho tiempo. Renacido con un viejo enemigo el día de nuestro matrimonio. La historia se centra en que una pareja que decide viajar a otro continente para consolidar su matrimonio se ve envuelta en diversas situaciones que los hacen renacer a la época en la que eran adolescentes. Misma etapa donde sus decisiones y acciones hicieron que sus vidas tomaran un rumbo vertiginoso, sumado al hecho de que en aquel entonces eran enemigos a morir. Ahora que tienen la oportunidad de volver a vivir sus vidas, con la perspectiva, la experiencia y la madurez que les dio todas las vicisitudes que tuvieron que pasar, nos ofrecen una historia donde reflejan lo que es una relación sana, junto con un paralelismo de los problemas y la mentalidad de un adulto en comparación de su versión más joven. Dicho de forma muy escueta, estoy segura que han debido escuchar la frase de ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años, de cuando tenías 15, de cuando tenías 5 años? Pero esa novela se alimenta de esa frase y la desarrolla de forma muy hermosa. No solo el cambio de perspectiva les ayuda a dar una reflexión más allá de la que pudieron en aquel entonces, sino que les permite conocer de una forma más íntima a aquellas personas que conformaron lo que se puede llamar los mejores años de su vida, los años dorados. Sí, aquí ahorrémonos la frase de si estos son los mejores años, no quiero saber qué nos depara en el futuro. Ahorrémonos esa frase, pero es la antítesis de esta historia. Como conjunto es preciosa. E incluso personajes secundarios o con papeles mucho más insignificantes tienen un ligero desarrollo, una reflexión, simplemente una historia preciosa. Moviéndonos a otro campo y ya no relacionado a una historia BL de relación sana y todo lo que ustedes quieran, la protagonista es criada por los jefes. Creo que es la novela perfecta de reencuentros de la vida. Esta novela me parece el claro ejemplo de lo que puede ser una historia contada dentro del género de reencuentros de la vida. Hablemos de cosas obvias. Este género en particular se centra en mostrar el día a día del protagonista o de sus cercanos. Puede ser algo tan común como la vida escolar o tan estrafalario como el apocalipsis. Muchas de estas historias no tienen un argumento fijo, una idea principal, la misión del personaje. E incluso después de leerlas sientes que no has avanzado pero tampoco has retrocedido del punto de partida. Son historias que por lo banal que pueden llegar a ser, terminan siendo aburridas para una gran parte del público. Su fortaleza básicamente puede ser cualquier elemento dentro de la literatura. Desde la narración, los personajes, el entorno,
la adición de subtramas. Con esto en mente ya podemos hablar de qué iba esta historia. Bian Bian es una niña de 4 años que está sobreviviendo al apocalipsis zombie, gracias a que fue adoptada y criada por su abuelo. Pero lamentablemente, por situaciones externas, ya no puede estar bajo su cuidado y tiene que afrontarse a este mundo por su cuenta. Hasta ahí todo normal, en lo que cabe. Pero ¿qué me dirían si yo les dijese que todo lo que les acabo de contar es simplemente la trama de un videojuego en otra galaxia? En esta otra galaxia, diferentes especies tienen acceso a este videojuego. Sus acciones desde sus dispositivos repercuten en la realidad de Bian Bian. Y ya que es obvio que no he podido explicarme bien, tanto la historia de la niña como la historia de que su mundo pertenece simplemente a un juego dentro de otro universo, son dos historias que existen al mismo tiempo. Ninguna pisa a la otra, y aunque tienen una cierta dependencia entre ambas, pueden llegar a existir por su cuenta. Así como tenemos la historia de la niña que sobrevive en un mundo apocalíptico, también tenemos la historia de una persona que reencarna y descubre que toda su vida fue simplemente un libro y que ahora trata de darle un plot twist a su propia vida. Y oh sorpresa, descubrimos que en realidad el libro que creía que en el que estaba basado su vida pertenece a otra persona donde sí funge el papel de protagonista. Aquellos que tienen acceso al mundo de la niña como si fuera un videojuego tienen sus propios relatos, sus propios problemas, sus propias dinámicas. El príncipe en un imperio que trata de unificar razas en lo que parece ser la era intergaláctica. Y no crean que les estoy dando spoilers, esto pasa en los primeros capítulos de la historia. A lo que quiero llegar es que cada uno presenta una propia historia, que si bien puede ser muy interesante o muy fantasiosa, todas coexisten en el mismo plano. Incluso si llegan a involucrarse entre sí, no dependen completamente de la historia de otro. Es decir, no hay un solo protagonista, no existe ese concepto en lo que podemos decir una representación del día a día en la vida. Claro, somos los protagonistas de nuestra propia historia, pero en la historia del que tenemos al lado tal vez solo somos un personaje extra, y a eso es a lo que quiero llegar. La protagonista femenina es criada por jefes, logra eso, y lo logra manteniendo una armonía entre todas las historias que la rodean. Y curiosamente logrando exponer el mundo en el que se desarrollan desde varias perspectivas sin que sea de forma tan intrusiva para el lector. Es algo que no necesitas leer de un chutazo, pero sientes que sí lo necesitas, porque cada vez te revelan un poco más. No es la gran revelación, pero es un viaje que está tan acompañado de muchas otras opiniones que resulta agradable. Y lo precioso de todo esto es que para cada historia, cada personaje se comporta en base a lo que lo compone. No puedes esperar amabilidad de quien abandona, ni lealtad de quien traiciona. Eso y muchos más ejemplos es lo que componen esta historia, por lo que la considero una muy, muy buena novela. Ay, simplemente fue preciosa. Así que cambiémonos un poco más a la derecha y rompámonos el corazón, ¿quieren? Ok. Y antes de continuar, vamos a poner un poco de data sobre la mesa. Tenemos el relato del chico del melocotón, así lo llamo yo, desconozco su nombre real del relato. En el cuento intentan representar lo que sería el amor homosexual, y resumiendo el relato de forma muy pobre, en la época de duraznos, un sirviente que era reconocido por su encantadora belleza, tomó y dio una mordida a uno de los duraznos de la casa principal. El señor, tras ver esto, le solicitó a su joven sirviente que le diera un durazno. El sirviente, tratando de sacar otro para su señor, fue detenido ya que este señor exigió la fruta que había mordido el muchacho, llegando incluso a arrebatársela solo para que después la mordiera justo en el mismo sitio en el que el joven lo había hecho. Por si no me expliqué bien, el hecho de morder justo donde la otra persona ya había dado un bocado era como un símbolo de intimidad. Y a pesar de que el sirviente estuvo muy apenado, su señor trató de consolarlo diciendo de que no había mejor sabor en la tierra que haber probado ese durazno de esa forma. Pero conforme las primaveras pasaron y el otoño llegó a la belleza del joven, fue expulsado de la gran mansión, acusado de insolente con las palabras del señor, diciendo que incluso ese vil sirviente se había atrevido a ofrecerle una fruta que previamente había mordisqueado.
Y bueno, moviéndonos a esa época, el hecho de que un sirviente le otorgue algo a su señor que fue usado previamente por él mismo era como un insulto muy feo, muy grave, que dependiendo del humor de la persona podría desembocar en la muerte. No quiero entrar en esos detalles. Ok, esa es la historia del durazno. Ahorita lo expliqué como el culo, pero cuando lo lees como debería estar, es una historia muy triste, muy conmovedora. Te deja un sentimiento amargo, a pesar de que debería ser un sentimiento romántico. Yo no le encuentro sentido. Y de la novela de la que les voy a hablar es como una reinterpretación de este cuento. O al menos así lo siento yo, porque inmediatamente me hizo pensar en ese relato. La posada de Yellow Spring. Parte de la cultura china nos cuenta de que cuando uno muere, al dirigirse al mundo del más allá, para poder volver a reencarnar, tiene que beber el agua del río Menpo y cruzar hasta el otro lado del puente. El hecho de hacer estas dos cosas garantiza que tú reencarnes como ser humano a la par que olvides todos tus recuerdos. Renaces como una persona que empieza de cero. Con esto en mente, la novela nos cuenta que se abrió una posada justo al lado del río Menpo, donde no esperan tener clientes. Es más, existen días en los cuales no recibirán ni a un alma. Me mamé con ese chiste. Aún así, todos los días abren las puertas y preparan el agua caliente para recibir a sus invitados con una taza de té. ¿Por qué? Porque el dueño cree que existen algunas almas que, aun si están dispuestas a reencarnar, en el último momento necesitan tener un espacio de la liberación. No un lugar donde se les juzgue, sino donde se les escuche. Por eso la posada de Yellow Spring siempre mantiene sus puertas abiertas para aquellas almas reprimidas que, si aún desean la liberación de sus cadenas, quieren tener la oportunidad de expresar aquello que los condenó en vida. Por todo lo que les acabo de decir y por el hecho de que el posadero es aquel que escucha el relato nostálgico de un alma que está deseoso de olvidar todo lo que ha arrastrado en su vida, pero que aún así desea poder expresar a alguien lo que tuvo que soportar, no con quejas, sino con una resignación absoluta, hace que esta novela haya sido una de las mejores que he leído, por más corta que haya sido. Y con eso dicho me saco ya una piedra del zapato y creo que podemos ya de una buena vez terminar con todo esto. Hablemos de murciélagos. No de Batman. Pero sí de una novela que su título básicamente es Bat. Y sí, volvemos a las historias que nacen de un cliché, pero que deciden darle su propio toque. Bat nos cuenta la historia de un joven muy elegante y hermoso, nacido de la amante de una familia muy importante en el mundo de la cultivación. Al no poseer aptitudes para las artes marciales y debido al origen de su nacimiento, es repudiado en toda la ciudad. Enviado lejos para evitar la vergüenza a la gran familia a la que pertenece la mitad de su sangre, se ve obligado a regresar a la gran mansión debido a que ha habido un asesino a sueldo que empieza a matar a todos aquellos relacionados en el mundo del arte marcial. A pesar de su suave y encantadora apariencia, es obvio que con todo lo vivido, nuestro protagonista guarda un profundo rencor y unas enormes ansias de poder vengar, lamentablemente quedándose solamente como un sueño por sus nulas capacidades en el mundo de las artes marciales. Así debería ser. Y entonces, ¿por qué uno de los jóvenes más prometedores en este mundillo empieza a prestarle atención? Desde el principio, ya sabes más o menos por dónde va la historia y te haces una idea de qué va a pasar. No va a pasar eso. Bat es una historia que se alimenta de un cliché sobre la venganza de la familia que hizo mucho daño y te humilló, y venganza, con la característica adicional de que nuestro personaje tiene opciones muy limitadas para cumplir esa venganza, pero no nos muestra el camino de la redención del joven humillado que en busca de venganza logra armarse de nuevos compañeros que le enseñan el verdadero valor de la amistad y la familia y bla 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 bla. No, simplemente se basa en el final de una venganza. ¿Qué pasa después? Ok, te vengaste de todos aquellos que odiaste. ¿Y luego qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa justo en el momento antes de que completes tu venganza? ¿Lo harás? ¿No lo harás? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo debes responder a aquellos impulsos? No existe la moral, solamente los resultados. El protagonista no teme ensuciarse a sí mismo con tal de obtener lo que quiere. Es una representación que roza la autodestrucción de uno mismo.
No hay buenos, y por más polarizado que puedas estar, no existen los malos. El mundo del arte marcial es una jungla en el cual el protagonista desea sumergirse. Para bien o para mal es el único camino que existe. No existe tiempo para arrepentimientos. Y según la propia sinopsis, te deja pensando qué clase de afecto pueden desarrollar este tipo de personas. ¿Es real? ¿Es ficticio? Ay, como me encantaría hablar más largo y tendido sobre esta historia, pero se me está haciendo demasiado largo el video, señores. Bad es una novela que parte de un cliché, del final de un cliché, que todos no sabemos muy bien, pero que juega con nuestra mente. Creo que esa es la parte más valiosa de toda la historia. La narración está hecha para que dudemos de aquello que incluso se nos ha confirmado. Hasta ese punto llega, lo cual hace adictiva. Cuando crees que te está diciendo la verdad, no lo está haciendo. Y cuando te está diciendo la verdad, no lo crees. Y en vez de hacerlo molesto, y te obliga a que tú como lector tenga que crear la historia pedazo por pedazo. Son como unos 40 capítulos, pero madrecita. El mundo en el que se mueven es mucho más cruel de lo que debería ser para un tipo de novelas que se alimentan de el misticismo de las artes marciales. Pero no te asusta, sino que te deja con ganas de querer saber más sobre las dinámicas. Dime por qué estos viejos están en el poder. Dime por qué nadie atrapa al asesino. Cuéntame por qué en un lugar tan peligroso existen mariposas. Bad es una novela que se balancea con lo conocido, pero que le encanta innovar. Y ya llegamos a la última historia. Con la mano en el corazón puedo asegurarles que es la mejor novela que llegué a leer en el 2023. Una historia que me gustaría poder borrarme la memoria solo para poder volver a leer. El protagonista, miedoso y sin carácter, después de haberse llenado de valor y hacerle frente a su bullying, termina siendo atropellado por un camión, tratando de salvar a otra persona. Debido a esto, reencarna en el mundo de un libro, atado a un sistema en donde tiene la misión de molestar al protagonista, seguir la trama del libro. Solamente que hay un pequeño detalle. En la historia original, su papel terminaba en la calle para ser posteriormente encarcelado. A pesar de que se le haya ofrecido una nueva oportunidad de vivir, estas condiciones hacen que la tarea no sea muy atractiva. Pero hay que comer y las misiones cumplidas otorgaban cierto dinero al protagonista para poder seguir manteniéndose vivo. ¿Y por qué digo que es buena si pareciera como si fuera simplemente una más del montón? Porque está muy malditamente bien hecha. Antes de que inicie la novela, el personaje tenía el papel de chico malo, fastidioso, elitista de la escuela, que pierde toda su fortuna a causa de un accidente que involucra a toda su familia. Ha perdido la fortuna que le inflaba el ego, pero no el ego, lo cual lo convertía en una chinche para sus compañeros y todo su entorno. El héroe de la historia, el chico de las buenas calificaciones, resultaba una molestia a sus ojos, lo cual siempre causaba fricciones entre ambos solamente para tratar de desquitarse. Y es en esta configuración en la que entra nuestro protagonista, que es una persona que no tiene carácter, es muy suave, muy tímido, muy retraído, es un introvertido en toda la palabra. ¿Y dónde está lo especial? Que con esta configuración el mundo responde en base a la misma. El chico originalmente era una chincha en el culo. ¿Y cómo creen que lo tratan las demás personas? Como una chincha en el culo. No tienen interés en relacionarse con él. Incluso si presenta una actitud medianamente diferente, sus comportamientos anteriores le preceden y hace que se forme una pared alrededor del mismo. La fricción que existe con el chico bueno de las notas excelentes se mantiene porque, a pesar de que se puede intuir las diferencias de comportamiento que tenían de el chico malo y empollón a el introvertido absoluto, al no existir ningún tipo de relación entre ambos, ocurre lo que ocurriría en cualquier situación común. Le vale 3 pepinos. Por eso les digo, el mundo responde a las acciones de cada individuo. Y por más místico que quiera hacerle sonar, no lo es. Si tú eres bueno con alguien, es posible que esa amabilidad se regrese a ti. Si tú eres malo con alguien, es más seguro que esa maldad regrese hacia ti.
Nuestro protagonista, que es un introvertido, actúa como tal. No es simplemente una etiqueta que el autor le puso y anda, ve, relaciónate con todo el mundo. No. Tiene comportamientos, actitudes, pensamientos de una persona introvertida. Sus miedos, sus inseguridades están creadas en base a eso. Y que no son contadas de, soy introvertido, pero al siguiente capítulo voy a ser la persona más parlanchina del mundo. No. Son consecuentes. Te lo muestran, no te lo cuentan. A lo largo de toda la historia podemos ir armando su personalidad poquito a poquito porque lo vamos conociendo al mismo ritmo. Y no solo ocurre con el protagonista, ocurre con el coprotagonista. E incluso con algunos personajes secundarios. Tienen miedos, sueños, aspiraciones, deseos, inseguridades. Se permiten ser humanos, por más loco que suene, porque estamos hablando de una novela. Construidos tan bellamente a lo largo de todos los capítulos. Ay, por Dios, me hace pensar que esta historia fue hecha con mucho cariño y mucha dedicación. Sí, es una historia que hemos escuchado en muchas otras partes, pero que ha sido hecha teniendo cuidado en cada detalle que hace que simplemente sea perfecta. Dios, hasta logran meter referencias a la cultura pop que tengan sentido con la personalidad de los personajes. Es simplemente preciosa. Cosa hermosa, cosa bien hecha. Pero en fin, si todo va bien, nos vemos en un siguiente video. Probablemente mañana, probablemente quién sabe. Para hablar de las peores novelas que he leído en el 2023. Recuerden separar la realidad de la ficción porque al fin y al cabo las letras y los trazos se difuminan en el mismo papel. Sin más que decir, me despido. Bye bye.